¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a una clase más de auditoría administrativa. En el video de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo preparar un informe de auditoría administrativa, el cual se debe de elaborar una vez que se concluye el trabajo de revisión de los conceptos fundamentales de administración de la empresa que estamos auditando. Vamos a hablar un poco a grosso modo, tal vez no podamos tocar desde un punto de vista práctico, desarrollar un informe por la cuestión del tiempo y de que aún tenemos pendientes algunos temas, pero vamos a tratar de tocar todos los puntos relacionados con la preparación del informe. Vamos a ver un aspecto general y cómo ustedes deben de manejarse a la hora de elaborar dicho reporte. Primero vamos a explicar brevemente a qué se refiere cuando hablamos acerca de un informe. En todas las auditorías, sin importar el tipo de auditoría que sea, el resumen del trabajo se refleja en un informe de auditoría. En el caso de la auditoría administrativa no es la excepción. Después de que nosotros practicamos todos nuestros procedimientos, preparamos todos nuestros documentos de trabajo, nuestras hojas de trabajo, aplicamos cuestionarios, hicimos inspecciones, verificamos información, revisamos la estructura organizacional de la empresa, etcétera, revisamos los sistemas informáticos también. Nosotros debemos de concluir todas las deficiencias administrativas que detectamos en nuestro trabajo en un informe, el cual va a contener nuestra opinión respecto a las áreas en las que hay que realizar correcciones, áreas en las que se detectan deficiencias que pueden ser corregidas y áreas en las que hay deficiencias pero por cuestiones de costo-beneficio pueden permanecer trabajando de esta manera, salvo que cambien las condiciones de la empresa. Y también vamos a hablar sobre las oportunidades de mejora que tiene cada una de las áreas funcionales, es decir, cómo podemos conseguir el concepto de eficiencia al lograr conseguir que podamos producir más rendimiento, más utilidad con la misma cantidad de recursos, cuestión que ya platicamos en las clases pasadas. Bien, el informe es la parte más importante de una auditoría, ya que es el documento que van a ver los usuarios de nuestros servicios. Vaya, nosotros nos contratamos porque surge la necesidad de la empresa de revisar cuáles son los errores que está teniendo la empresa en términos administrativos, y nosotros posteriormente a realizar la aplicación de los procedimientos en los que investigamos dichas deficiencias, tenemos que entregar ese informe, que en general es escrito porque lleva la firma del auditor. En ocasiones se puede manejar a la par del informe escrito un informe digital que se le puede entregar para que sea almacenado de manera electrónica en la empresa, pero al final de cuentas va a ser lo único que van a conocer de nuestro trabajo. Es decir, si nosotros entrevistamos a 100 personas dentro de la empresa con el propósito de conocer si se están cumpliendo las políticas organizacionales, es decir, la política general de la empresa, la persona que reciba nuestro informe no va a saber a qué personas entrevisté, no va a saber cuáles preguntas le hice, sino que únicamente va a conocer las conclusiones a las que yo llegué derivado de la información que obtuve al hacer ese tipo de procedimientos. Entonces, es aquí donde deben de ustedes aplicarse más para que puedan tener esa credibilidad nuestro trabajo a la hora de entregárselo a la empresa. Recuerden que como la información financiera, las herramientas administrativas, la auditoría, el informe de auditoría sirve de base para la toma de decisiones. Recuerden el concepto que vimos en la semana pasada respecto a la cautela a la hora de ustedes opinar algo en un informe. Antes de que ustedes suelten una afirmación, suelten una conclusión, deben de tener el sustento suficiente para respaldarlo. ¿Por qué? Porque, como les comento, las personas van a tomar decisiones en base a lo que nosotros concluimos. Si nosotros concluimos algunas cuestiones que no son adecuadas para la empresa, podemos llevar a la empresa a que en lugar de corregir las deficiencias, las incrementen o creen nuevos procedimientos los cuales tengan errores desde el origen. Entonces hay que esforzarse mucho a la hora de preparar el
informe. Ahora, una práctica común, ¿cómo voy a preparar ese informe? Una práctica común es que el auditor redacte un borrador, es decir, vaya redactando las conclusiones a las que vaya llegando a medida que realiza su trabajo. Inicia la tarea provisto de los instrumentos propios de la misma y hace varias carpetas dependiendo de lo que se esté revisando. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Lo primero que revisamos es cómo está estructurada las autoridades y las funciones en una empresa. Podemos recurrir al organigrama, al diagrama de división de funciones o al ver a los manuales de procedimientos a los que se someten los empleados. Entonces, una vez revisando esto, nosotros podemos hacer una carpeta que hable sobre la estructura orgánica de la empresa. Ahí vamos a poner nosotros la evidencia que vamos obteniendo, es decir, la información que nos entrega la administración y las conclusiones a las que nosotros llegamos, las deficiencias que detectamos y las deficiencias que deben de ser corregidas de manera inmediata, las deficiencias que por ser de perfil bajo no necesitan ser corregidas y las oportunidades que tiene la empresa para mejorar en esa área. Pero vamos creando un borrador para si llegamos a obtener información en otra área de la empresa o en otro elemento de la empresa, en otra etapa del proceso administrativo, y que nos sirva de base para hacer cambios en esta etapa que ya revisamos, podamos hacer correcciones en su defecto. Es decir, si información que encontré en otro departamento me sirve para mejorar, por ejemplo, si en el departamento de compras detecto que el departamento de almacén se queda constantemente sin materia prima, entonces yo ya hice mis observaciones en el departamento de almacén, pero si yo entero que el problema está desde el área de compras, entonces mi recomendación más específicamente debe de ser en el área de compras. Debo de dejar de lado lo que ya había puesto en el área de almacén. Entonces, por eso se van creando borradores, de tal modo que a medida que avance la auditoría, iremos colocando documentos, memorándums en las carpetas en las que vayamos trabajando. Al completar un sector específico de la evaluación, es decir, un apartado, ya podemos redactar el informe, la parte de ese sector específico de la empresa, ya podemos redactar nuestro informe final al respecto. La preparación cuidadosa del informe con todos los aspectos y recomendaciones es lo que le da el éxito y credibilidad al trabajo. Recordemos que es lo único que van a ver de nosotros. Sabemos, aquí hay que tener presente dos cosas. Hay que condensar el resumen de lo del informe en dos preguntas: ¿a quién se enviará el informe? Y ¿cómo rendir el informe? La decisión en cuanto a quién habrá de recibir el informe, es decir, a quién se lo vamos a mandar, esto estará bien definido debido a que conocemos la persona desde un inicio, la persona que nos contrata. Cuando hablo de una persona no me refiero a que la persona sea la empresa, sino que estamos hablando de una persona que contrata nuestros servicios para auditar la empresa en la que él participa como gerente, como dueño, accionista, propietario, etc. ¿verdad? Bien, entonces eso no hay tanto pierde. Ya tenemos quién va a ser a quien le vamos a entregar nuestro informe, que es uno de los elementos que lo compone. El destinatario. La respuesta a la segunda pregunta de cómo debo de rendir el informe, el auditor necesita determinar cómo va a rendir su informe de la manera en la que lo va a redactar. El método de comunicación es importante ya que garantizará el éxito. Debemos de hacer recomendaciones directas y concluyentes, es decir, que no contengan tanta explicación, sino que le digan a la empresa cuál es el fundamento de lo que les vamos a decir y recomendar, por ejemplo, reducir el personal del área de compras a 80 trabajadores, quitar la función de Contraloría y mezclarla con el Departamento de Auditoría Interna, que es un doble trabajo, por ejemplo, cuestiones así directas, pero siempre respetando el principio de la cautela. Esa es la manera en la que vamos a redactar nuestro informe. No debemos de hacerlo de una manera de un resumen, no vamos a plasmar todo no vamos a plasmar todo lo que concluimos. En las empresas, los informes escritos siempre deben de ser breves, claros, valiosos y pertinentes, porque ningún ejecutivo les gusta leer y ellos mismos obtener la conclusión, sino cuál sería el caso de que nos contrataran a nosotros.
Bien, la premisa para poder empezar a redactar nuestro informe es pensar con claridad antes de escribir. Las palabras son un medio por el cual se transmite información y a menos que el auditor se tome el tiempo necesario y tenga el debido cuidado, no logrará comunicar de manera eficaz sus ideas a quien o a quienes reciban y lean su informe. Es decir, debemos de pensar antes de actuar en todos los aspectos de la vida. En el informe de auditoría es igual. El auditor debe de preguntarse si lo que va a informar es interesante, importante y claro. Es decir, si reúne estos tres requisitos, es importante que el auditor lo mencione en su informe de auditoría. ¿Qué nos puede ayudar para que nosotros sepamos qué es lo que debemos de plasmar en ese informe? Primero, tener ideas claras, porque esto le da más énfasis a lo que se escribe. Al tener ideas claras, nosotros ganamos credibilidad ante el lector del informe. También necesitamos que el informe esté bien organizado. Ahorita más adelante vamos a ver de qué manera se puede estructurar el informe. Es un ejemplo. Obviamente cada auditor administrativo, recordemos que no tenemos un marco de regulación en cuestión de normatividad como lo son las normas internacionales de auditoría para el trabajo de auditoría de estados financieros, por lo que el informe de auditoría administrativa puede tomar el rumbo que a juicio del auditor, de preferencia experimentado, él puede darle él pueda darle la estructura que necesite dependiendo del trabajo y la empresa y dependiendo la necesidad que esté cubriendo en ella. Pero nos puede ayudar mucho también dar respuesta a las preguntas que aparecen en pantalla. Así podremos saber qué plasmar en el informe. Primero, antes de escribir, ustedes deben de preguntarse si lo que voy a escribir contiene todo lo que necesita saber el destinatario. Nosotros en el informe hacemos una crítica completa al proceso administrativo de una empresa y a todos los conceptos fundamentales de administración que participan en el día a día de la entidad. Entonces, si nosotros vamos a criticar, por ejemplo, el proceso de vigilancia en el ámbito de producción, vamos a decir, el proceso de vigilancia en producción es deficiente toda vez que el auditor determina que no se realiza de manera adecuada. Está bien, el lector va a entender que hay un problema en el que necesita la empresa tomar una decisión. Ya sabemos que existe el problema y es una crítica, pero no le estoy diciendo específicamente por qué está mal. Entonces mi comentario o lo que yo voy a redactar no contiene todo lo que necesita saber el destinatario. Entonces ustedes deben replantear la manera en la que lo van a redactar. Segundo, yo corrijo y redacto digo que la supervisión en el área de producción es escasa toda vez que el personal que participa en la producción es de 50 y solamente existe una persona que se encarga de supervisión, lo cual podría ser insuficiente toda vez que no se alcanza a abarcar a la totalidad de los trabajadores. Bien, ya tengo una cuestión de organización equivocada. Ya tengo una cuestión de reclutamiento de personal deficiente, entonces ya el destinatario ya tiene más margen para poder actuar. Ahora, mi siguiente pregunta, ¿estoy en condiciones de respaldar lo que estoy diciendo? Bien, si la respuesta es sí, debido a que yo tengo mis hojas de trabajo, tengo a los cuestionarios que le apliqué a los obreros, en donde no se les aplica supervisión en su totalidad, tengo el cuestionario en donde solamente existe una persona de supervisión en la cual yo entrevisté y me dijo que necesita de un apoyo de al menos 3 participantes más, etcétera. Yo sí tengo efectivamente con qué respaldar lo que estoy criticando en el informe de auditoría. Lo que yo estoy informando tiene un respaldo material que son los documentos que yo obtuve derivado de la aplicación de mis procedimientos de auditoría. Ahora, si no estoy en condiciones de respaldar lo que voy a decir con pruebas, tengo que pensarlo 3 veces antes de escribirlo, porque si me llegaran a cuestionar en un futuro, por ejemplo, un nuevo auditor o un nuevo auditor interno que necesite apoyarse en nuestro trabajo para tomar decisiones de cambios en la empresa,
no voy a poder yo con qué argumentarle que lo que dije tiene un respaldo real en la empresa. Siempre en una auditoría lo que debemos de haber, recordemos el concepto universal, es verificar que lo que se haya hecho, que verificar los hechos o circunstancias que se hayan llevado a cabo con lo que estaba planeado. Bien, entonces, si ya yo di respuesta positiva a estas dos primeras preguntas, ahora lo que sigue es si se encuentra redactada de modo que se lea con interés y se comprenda con facilidad. Miren, en ocasiones los auditores son muy inteligentes y son un poco herméticos y tienen un dialecto muy técnico, el cual al redactar la información para un usuario de la información del dictamen común, es decir, como un dueño o accionista que posiblemente no tenga el perfil de una persona de carácter administrativo, pudiera complicársele la manera en la que se está plasmando las ideas. Es decir, nosotros debemos de pensar que lo que vamos a escribir no es para que nos convenzamos a nosotros mismos, sino que va a haber una persona que tal vez no tenga la misma capacidad intelectual en el tema como nosotros, por lo cual lo recomendable es que las palabras que utilicemos sean de un lenguaje coloquial, pero no nos alejemos de la formalidad que implica dar un informe final en un trabajo de auditoría administrativa. Entonces, si nosotros damos respuesta positiva y afirmativa a estas tres interrogantes, podemos tomar un rumbo claro en el desarrollo de nuestro informe de auditoría. Bien, ahora vamos a hablar sobre el contenido del informe. Ya sabemos que debemos de mencionar en él las deficiencias localizadas en la revisión de auditoría administrativa, pero ¿cómo podemos desarrollar o de qué manera podemos plasmar nuestras ideas? Es decir, ¿cómo las vamos a ir presentando al lector del informe de auditoría? Primero, traten de siempre que hagan un trabajo de revisión, dar recomendaciones precisas, no cumplan únicamente por el hecho de preparar el informe, sino que realmente háganlo con el objetivo de que quien lo va a leer se va a atrapar en el informe y va a querer aplicar las recomendaciones que nosotros le estamos haciendo. ¿A qué me refiero con esto? No pongamos generalidades como se necesita capacitar al personal, no pongamos generalidades como se necesita invertir más en activos, o cuestiones que a lo mejor son aplicables para todas las empresas, por lo que el lector del informe al ver esto podría decir, mejor no continúo leyendo porque no me está proporcionando nada que me sirva, cosa que garantizaría en un futuro que no vuelvan a contratar los servicios de algún auditor. Lo ideal es plasmar la idea de manera en que no se le haga aburrido y monótono al lector y que pueda continuar para que se entere el porqué de las recomendaciones que estamos haciendo. Y recordemos que las recomendaciones van hasta el final. Ahorita vamos a desarrollar el contenido y se los explico brevemente. Aquí en pantalla tienen ustedes un ejemplo típico de la estructura de un informe de auditoría. Es decir, ustedes pueden poner como un tipo índice al inicio del informe en donde se hable o se muestren todos los puntos que se van a tratar en el documento que tiene en mano la persona que está leyendo el informe de auditoría. Siempre vamos a empezar hablando de la finalidad y el alcance, es decir, la finalidad normalmente es la de encontrar deficiencias, también pudiera ser la de localizar errores únicamente, no tanto deficiencia en alguna cuestión en la que podamos mejorar, sino que errores en los que se deban de corregir tajantemente. Todo dependerá de lo que nos diga, de la necesidad que nos plasme la persona dentro de la empresa a la que nos está contratando, y debemos de decir el alcance que va a tener nuestro trabajo. Es decir, en una empresa existen infinidad de departamentos o de grupos de trabajo en los que nosotros podemos determinar cuáles van a ser a los que vamos a tocar con nuestro trabajo de revisión. Por ejemplo, podemos enfocarnos nuestra auditoría administrativa únicamente en el proceso administrativo, es decir, la parte gerencial. Debemos de ver la planeación, la supervisión, la organización y el control, o también podemos decir que vamos a revisar el sistema de control interno en el área de ventas, en el de compras, en el de almacén, en el de activos, en el de atención a clientes, etcétera.
tenemos que dejar bien en claro qué va a ser lo que vamos a nosotros a revisar. ¿Por qué? En ocasiones se puede dar mucho, y esto se da más en el aspecto de las auditorías financieras, en las que nosotros determinamos el alcance en un ejercicio, es decir, en un año. Por ejemplo, voy a revisar nada más el ejercicio 2019. Y la empresa después nos pregunta o nos cuestiona o se queda inconforme incluso porque no le hablamos respecto a partidas que provienen de ejercicios anteriores. Entonces, en auditoría administrativa es igual. Tengo que delimitar muy bien cuáles van a ser las áreas funcionales de la empresa o de la estructura orgánica, cuáles elementos van a ser los que voy a revisar para que después la empresa no se quede esperando a que yo le entregue información respecto a un departamento que yo desde un inicio, recordemos que firmamos una carta de prestación de servicios profesionales, en el caso cuando somos auditores externos, y en este caso no puede haber malentendidos o problemas de litigio. También el siguiente punto que debe de tratar el contenido en un informe de auditoría administrativa son los puntos sobresalientes. ¿A qué me refiero con esto? Si bien todo importa, todo lo que revisamos, debemos de poner aquí en este apartado lo más sobresaliente que hayamos detectado nosotros en el proceso administrativo, los hallazgos de principal importancia después de ser complementados por detalles necesarios solamente. Por ejemplo, el desperdicio garrafal o el uso excesivo de recursos en el área de producción, que la merma represente un porcentaje importante de nuestro costo. Entonces, eso es importante resaltar. No tengamos como, por ejemplo, importante resaltar que en el área de ventas, del área de compras, la mercancía tarda 1 hora más en llegar al área de producción de lo que nosotros recomendamos que suceda. Esas son tal vez recomendaciones que son importantes porque al final de cuentas van a ayudar a hacer más eficiente a la empresa, pero sin embargo no son sobresalientes. No es lo que yo quiero que el auditor se lleve de nuestro trabajo que estamos, el lector se lleve de nuestro trabajo de auditoría. Es decir, si yo le menciono desde un inicio que existe un desperdicio de recursos, un desperdicio importante de recursos en el área de producción, lo necesario es que yo en el transcurso del informe de auditoría le vaya explicando a qué me refiero con evidencias y con información al respecto. En cambio, ya en las recomendaciones podemos mencionar los demás aspectos que no sean tan importantes. Después, aspectos comentados con la supervisión. Yo ya detecté deficiencias. Aquí en este apartado yo comento cuáles fueron los resultados de platicar o de comentarlos en este y en el punto número 4, discusión o comentarios. Yo le doy a conocer al lector del dictamen, del informe, se me había pasado a decirles, el informe también en ocasiones le llaman dictamen de auditoría. Podemos nosotros aquí en estos 2 puntos, primero los que platicamos con la supervisión de cada área, es decir, con lo que se le conoce como jefe de área, y además la discusión o comentarios con los encargados de la dirección de la empresa. Aquí plasmamos los resultados que obtuvimos de platicar y de dar a conocer en su momento, en el momento en el que detectamos dichas deficiencias o dichos errores a la administración. Entonces podemos poner conclusiones obtenidas tanto de información que me entregaron como comentario y de información que yo obtuve derivado de mi investigación. Después de hacer todo este desarrollo del informe, en el apartado de recomendaciones, ahora sí es donde vamos a dar a conocer cuáles son les damos a conocer en base a nuestras conclusiones de qué manera debe de actuar la empresa para mejorar sus procedimientos administrativos y garantizar que la empresa obtenga una mejora continua y que la empresa haga maximizar sus ganancias, vaya, que es lo que al final de cuentas, como comentábamos en la clase pasada, es lo que interesa, ¿verdad? Lo que realmente quieren es hacer que su dinero crezca. Siempre las empresas, cuando tienen un problema financiero, tal vez en ocasiones dejan de lado un poco la calidad o la calidad del producto que vamos a prestar o la calidad de la empresa frente a terceras personas, sino lo que buscan en ocasiones es simplemente eso, el lucro, que incremente las utilidades. Y por último vamos a poner ilustraciones que también podríamos denominar como anexos. Pueden aquí ser gráficas, hojas de trabajo, hojas de procesos en las que nosotros sugerimos cómo puede cambiar
en la etapa de producción en base a lo que tenemos. Recordemos que podemos utilizar, si nosotros se nos dificulta la redacción mediante ilustraciones o anexos en la que contengan fórmulas, procedimientos, diagramas, etcétera, podemos apoyarnos con personas que son especialistas en el tema, como lo son los profesionales en el área de informática, o un contador público, o algún ingeniero que sepa de cálculos, en los que nosotros podamos apoyarnos con ellos para plasmar reportes en los que sea más comprensible la información para el usuario del dictamen o del informe de auditoría. Bien, durante todo el desarrollo del contenido se pueden utilizar títulos y subtítulos. Estos son recomendaciones de carácter general. Lo que nosotros debemos de hacer aquí, en resumen, en conclusión, es atrapar al lector del informe desde el inicio, de manera que, como les comentaba, continúe leyendo punto por punto lo que nosotros concluimos derivado de la revisión, para que de aquí pueda tomar las decisiones que le permitan mejorar, ya sea él el responsable de tomar esas decisiones, para que le permita mejorar en sus etapas productivas, así como en sus etapas administrativas. Bien, ya por último les quiero dejar en claro algunos puntos esenciales de un buen informe de auditoría, es decir, elementos que a ustedes les van a ayudar a considerar cómo estructurar la redacción en un informe de auditoría. Son puntos que trascienden, que a lo mejor parecen innecesarios mencionar por el aspecto lógico que contienen, pero que sin duda alguna les puede dar un recordatorio de lo que necesitan ustedes dar seguimiento en un dictamen de auditoría administrativa. Primero, el primer punto, vamos por partes. El informe debe ser entregado por escrito y con buena presentación, es decir, no le van a entregar unas hojas sueltas, pueden ser unas hojas encuadernadas, aunque el escrito o el informe para ustedes parece necesario en 5 hojas, deben de estar bien presentadas con algunos anexos o evidencias que refuercen lo que se está plasmando en el informe en sí, y debe traer el nombre de la empresa, a quién va dirigido, fecha, debe de traer una justificación en los párrafos, debe de tener una letra adecuada, debe de estar en limpio, es decir, debe de traer cuando lo reciba la empresa, el lector debe de recibir un documento duradero, debe de estar obviamente en original, firmado por usted o por el auditor encargado de la auditoría administrativa. Y está de más comentarlo, pero sería adecuado que se presentara cuando son empresas que tienen socios o accionistas extranjeros en los idiomas que pudiera necesitar algún u otro accionista. Eso le da una plusvalía al informe. Puede también entregarse el informe a la par, como ya lo había mencionado, del informe escrito, una memoria USB posiblemente o un disquete, o yo no recomiendo que sea enviado de una manera digital por correo, porque es información confidencial e información también de carácter único, que pudiera llegar a personas a las que a lo mejor no es necesario que sepan de lo que se está hablando en el informe de auditoría, pero sí puedes entregarlo de una manera digital, pueden entregarlo al encargado, a quien les solicitó el trabajo de auditoría, en una memoria en la cual pueden ellos almacenar el informe para consultas o duplicidad. Miren, el hecho de entregarlo en digital proporciona que la empresa pueda duplicarlo y pueda entregarlo a terceras personas involucradas con ellos, como por ejemplo algún socio que se va a agregar a la empresa, o inclusive para alguna cuestión de calidad, etcétera. Entonces es importante que si lo entregan digital pongan ciertos candados en los que se mencione que el informe es simplemente de carácter, el dictamen, es de carácter informativo, y el original cuenta con la firma del auditor encargado del trabajo, etc. Entonces esto como para poner un candado a que se esté duplicando el informe original, sino que simplemente el informe original lo reciba la persona que nos contrató para hacer la auditoría administrativa. Bien,
El siguiente punto esencial es que el informe debe de ser exacto. ¿A qué nos referimos con exacto? La exactitud consiste en que lo que se dice está basado en una información real, en una información definida que nosotros ya obtuvimos en base a la evidencia. También se dice que el informe debe de ser conciso, es decir, implica una exposición precisa de lo que se informa. Yo no voy a darle tantas vueltas a lo que voy a decir, sino que debo de concluir con palabras cortas, con frases cortas, lo que yo quiero decir, es decir, con información precisa, que debe de ser exacta a la par. Estas tres características que voy a mencionar siempre deben de ir a la par. Y la otra es que el informe debe de ser cortés. ¿A qué me refiero? La cortesía es el empleo de palabras y expresiones que evitan una innecesaria brusquedad a las afirmaciones que yo estoy dando. Por ejemplo, yo puedo llegar diciendo el manejo de los recursos dentro de la empresa es ineficiente, es ineficiente toda vez que la persona que está involucrada no sirve o alguna cuestión así, no desempeña bien su trabajo. O sea, no puedo llegar yo aludiendo así utilizando este tipo de expresiones, sino que debo de decir, se detectan ciertas deficiencias en la toma de decisiones en cuanto al manejo de los recursos. Se recomienda que la persona que lleve a cabo dichas decisiones contemple todos los aspectos necesarios y concluya las decisiones antes de tomar alguna acción, o se recomienda capacitar a la persona que toma las decisiones en cuanto al manejo de los recursos, etc. Siempre deben utilizar lenguaje de carácter profesional, no pueden ser bruscos en sus comentarios, ¿sí? También mencionábamos que debe de emplear un vocabulario sencillo, evitando todo término de expresión técnica. Yo ya les había mencionado que en ocasiones nosotros entendemos las cosas con cierto vocabulario, toda vez que se prepara a una persona durante años para lograr dominar cierta técnica como la administración. Entonces, nosotros no podemos utilizar tantas expresiones técnicas, por ejemplo, estructura orgánica, diagrama de funciones, división de funciones. Podemos utilizar términos un poco más sencillos para quien vale para el lector del informe de auditoría, en la que digamos cuestiones o palabras de carácter coloquial, que sean fáciles de digerir. También debemos de prestar atención a la ortografía, debemos de señalar bien los puntos, las comas, los acentos, mayúsculas, puntos y aparte, puntos y seguido, y debemos de estructurar bien la información cuando demos a conocer varios ejemplos, con comas, etc. Ustedes deben de entender a qué me refiero con la parte de la ortografía. Y por último, y esto es básico en un informe de auditoría, cualquiera que sea, desde el punto de vista financiero, fiscal, administrativo, operativo, gubernamental, etc., el informe debe de estar fundamentado. Es decir, yo digo que cierto aspecto de la empresa está mal, debido a que encontré tal deficiencia en el procedimiento, encontré tales errores a la hora de implementarlo, encontré que el personal no cumple con las características necesarias, etc. Siempre debo de fundamentarlo, toda vez que no puedo dar yo por hecho algo que no tengo un respaldo documental o de conocimiento dentro de la empresa. Clase de hoy, espero sus dudas y los comentarios a través de la aplicación de Classroom para dejar evidencia de nuestra participación, y cualquier cosa que en el caso de que no atienda rápido por medio de Classroom, debido a que tarda en aparecer la información, pueden hacerlo sin consulta inmediato por el grupo de WhatsApp. También les comento que posterior al video recibirán las preguntas de repaso y no se les olvide registrar su asistencia cargando el archivo, aunque sea en blanco, para poder yo tomar la calificación y los 10 puntos de asistencia de este parcial. Bien, espero que tengan una buena noche y nos vemos la próxima semana. Bueno, la próxima semana no son vacaciones, sería hasta este viernes que viene hasta el último, ¿sabes? Entonces cualquier duda queda pendiente.